Ahí va. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Yo soy Lucia Costa. Soy la profe que va a estar en las teorías los días martes. Yo doy la misma clase los días martes a las 10 de la mañana, de 10 a 12, y también estoy en el horario de 3:30 a 5:30 de la tarde. Bien, que es la clase en donde están participando ustedes. Quisiera saber de chusma nomás si hay alguna persona que me tuvo de docente y tutora en el ingreso. Si ya me conocen, si me han visto alguna vez. Bien. Bueno, genial, ahí veo dos, hasta ahora dos, nada más, dos personas. Bien, entonces les voy a comentar un poco cómo funciona este aula virtual o esta plataforma donde estamos teniendo la clase. Ustedes ven mi pantalla seguramente, que es una presentación que dice clase teórica unidad 1, y del lado derecho unos cuadrados como amarillos, verdes. Bien. Eso es porque yo estoy abriendo el chat y la cámara para poder hablar con ustedes, ¿sí? Entonces la aplicación no les muestra el chat y por eso es que ven todo amarillo o verde. Yo voy a tener en cuenta eso para dar la clase y que ustedes no se pierdan de nada de lo que estoy mostrando, ¿sí? Quédense tranquilos. Otra cosa que le preguntan mucho, el chat solo lo puedo leer yo, ¿sí? O sea, todo lo que manden me va a llegar a mí directamente. No se van a ver los chats entre ustedes. Bien. ¿Qué más? No puedo activar los micrófonos y así que vamos a hacer la clase así, donde yo hablo y muestro la cámara y ustedes responden por el chat. ¿Por qué? Porque somos muchos y porque esta plataforma es así, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, hoy vamos a tener la clase teórica de la unidad 1. ¿Qué pasa con las clases teóricas de esta materia? Los teóricos no son obligatorios, ¿sí? Yo no voy a pasar asistencia acá. Pero realmente son necesarios. O sea, es muy difícil poder hacer las clases prácticas, poder resolver los ejercicios, poder resolver los exámenes si ustedes no tienen las clases teóricas. Pero si por algún problema familiar, por alguna situación particular de trabajo o que tienen que ir al médico o lo que sea, no pueden asistir a la clase, las clases quedan grabadas. Se suben a la aula web y ustedes las pueden ver cuantas veces quieran, ¿sí? Tanto las clases de Lucas de los lunes como las clases de los martes tienen el mismo contenido, ¿sí? Vamos a dar lo mismo 4 veces. Entonces, no se preocupen, si no pueden asistir a una, pueden asistir a otra. Y si quieren y necesitan, pueden asistir a más de una. Alguien me pregunta si las cámaras de ustedes están prendidas. No, yo no los puedo ver. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran aprovechar a preguntar antes de arrancar la clase? Yo ahora voy a ampliar la pantalla, pero bueno, como es la presentación, solo tengo la... Ahora lo van a ver más grande, a eso voy. Bien, es la primera clase, ¿no? Preguntan si es la primera clase teórica. O sea, es la clase teórica correspondiente a la primera unidad, ¿bien? Esperen que le responda una alumna que no está pudiendo escuchar. Bien, bueno, yo voy a estar todos los martes en los teóricos a esta hora y bueno, y a la mañana también de 10 a 12 horas. Lucas está los lunes
de 10 a 12 y de 6 a 8. Linda dice que se escucha muy bajo, que no sabe si es su celular o en general. ¿Alguien me puede decir? ¿Me escuchan muy bajito? Ah, dicen que se escucha bien, tal vez es el celu. Gracias por esa ayuda. Tengo puesto un micrófono, así que debería andar bien, pero bueno, a veces con la tecnología pasan estas cosas. Respecto a los TPs, ustedes tienen que ir a las clases prácticas que les corresponde según su comisión. Cuando se inscribieron en el SIU, eligieron una comisión según el horario al que podían asistir. Recuerden que las clases prácticas sí son obligatorias, ¿bien? Entonces, asisten a esa clase en el horario que eligieron. Bien. ¿Qué pasa con las clases prácticas? Ustedes van a resolver en esas clases ejercicios con las docentes de las clases prácticas. Lo ideal sería que ustedes las lean a las consignas antes de asistir a la clase. Bien. Intenten resolverlo y pensarlo un poco. Pero... Oh, ¿se cerró? No me digas. ¿Se cerró el...? Ah, no. ¿Están acá? ¿Me están escuchando? Ay, me asusté, pensé que se había cerrado toda la clase, casi me muero. Bien, bueno, buenísimo, perdón. De repente se cerró el PowerPoint. Bien. Buenísimo, estamos acá. Genial. Bueno, me asusté mucho. Bueno, vamos, sin más preámbulos, creo que respondí todas las preguntas hasta el momento y vamos a empezar así no nos atrasamos. Les iba a decir que somos muchos y las preguntas obviamente son muchas. Yo voy a intentar no ir interrumpiendo las ideas teóricas mientras hablo y después me fijo en el chat si hay preguntas, si tengo que volver a repetir o algo así. Lo ideal sería que ustedes empiecen a hacer preguntas específicas. Por ejemplo, no me digan, profe, no entendí nada, porque yo no puedo volver media hora atrás la clase y empezar de nuevo. Para eso están las grabaciones, ¿sí? Pero, por ejemplo, profe, yo no entendí lo del átomo, o profe, yo justo eso que acaba de decir no llegué a copiarlo. Esas cosas sí son válidas. Eso sería lo ideal. Obviamente, nada, yo puedo responder sus dudas siempre y voy a ir abriendo el chat a medida que vaya terminando los temas, así repito o lo que sea que necesiten, ¿sí? Las clases sí se suben al aula. Las clases prácticas empiezan esta semana, miércoles, jueves y viernes. Bueno, ahí me dicen arranque de cero, que es un átomo. Bueno, ahora vamos a ver de qué se trata esta clase. En esta unidad, los temas son 3. Vamos a ver átomos y enlaces químicos, vamos a ver polaridad de los enlaces y las moléculas, y vamos a hablar un poco del agua y qué importancia química tiene el agua o cómo funciona el agua como disolvente, ¿sí? ¿Para qué está puesto este temario? Bueno, un poco para introducirles sobre qué vamos a hablar hoy, pero además para que ustedes lo puedan utilizar como una guía de estudio. ¿Qué quiere decir? Bueno, cuando termina la clase y ustedes ven el temario, dicen, che, entendí átomos o sobre polaridad me quedó dudas, no entiendo bien, puedo ver el video de nuevo o ir al foro de consultas, ¿sí? Es como una guía que pueden usar ustedes para saber qué temas dimos y qué temas deben saber y deben estudiar. Tienen que tener anotados en sus apuntes, sea en el celu, sea en una hoja, donde quieran, ¿bien? Entonces, estos son los 3 temas que vamos a estar presentando hoy. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer con estos temas o cuáles son los objetivos de esta clase? Bueno, la idea es que al terminar la clase hayamos entendido cómo es la estructura general de un átomo. Bien, que además hayamos comprendido la razón por la cual se forman los enlaces químicos y cómo se clasifican esos enlaces, es decir, qué tipos de enlaces químicos hay. Por último, tenemos que conocer la importancia química del agua. ¿Bien? ¿Vamos hasta acá? ¿Me siguen? Bien. Bueno, arranca la parte del contenido teórico.
vamos a empezar a charlar un poco sobre cómo están formados los átomos. La mayoría de los contenidos que doy en la clase de hoy ya los vieron en el curso de ingreso, o deberían haberlos dado en el curso de ingreso. También algunos temas los pueden haber visto en la secundaria. Así que la idea sería poder ir avanzando bastante rápido sobre estos temas. Pero bueno, siempre surgen dudas, así que si es así, me escriben por el chat. Entonces, ¿cómo están formados los átomos? Podríamos decir que los átomos tienen dos partes principales en su estructura. Por un lado tienen un núcleo atómico. Y por otro lado tienen los orbitales o capas de energía. ¿Sí? En el núcleo tenemos unas partículas que se llaman protones y los neutrones. ¿Bien? Son los que en este esquema están marcados, los protones con color rojo y los neutrones con color azul. ¿Bien? Y en los orbitales o las capas que están rodeando al núcleo se encuentran los electrones. ¿Bien? Perfecto, ahí en el chat que me van siguiendo. Perfecto. Entonces, los protones, esperen que voy a cambiar esto de lugar así pueden ver. Los protones se definen como, o sea, la definición, el significado de protones es que son partículas subatómicas que se localizan en el núcleo de los átomos y que tienen carga positiva. ¿Cómo se escribe químicamente que una partícula tenga carga positiva? Bueno, se escribe como +1, ¿sí? Una carga positiva. Bien, muy bien, Georgina. Los neutrones también son partículas subatómicas que están en el núcleo, pero a diferencia de los protones, no tienen carga. ¿Sí? Por último, los electrones, que dijimos que estaban alrededor del núcleo, también son partículas subatómicas, pero que se van ubicando en capas de energía, ¿sí? O niveles de energía alrededor del núcleo. Los electrones tienen carga negativa. ¿Cómo se representa químicamente eso? Bueno, como un -1, una carga negativa. Bien, Ailén me dice, ¿qué quiere decir subatómicas? Bien, quiere decir que son más pequeñas que un átomo. ¿Sí? Otra manera de decirlo sería, son partículas que forman al átomo. Bien. ¿Quedó claro, Ailén? Bien. Ahora voy a abrir una pizarra para que repasemos algo que estoy segura que lo han visto. Ahí va. ¿Se acuerdan del número Z? El número Z y el número A. Bien, muy bien. Z es el número atómico. Ahí veo que lo escribieron en el chat. Y A, muy bien, también es el número másico. ¿Sí? Son números. Ahora, tenemos que recordar qué significa cada uno de esos números o qué representa, ¿sí? Entonces, el número atómico, que se escribe como una letra Z en mayúscula, es el número de protones. Es decir, imagínense que yo tengo un ejemplo de un átomo que les digo que tiene Z igual a 8. ¿Cuántos protones va a tener ese átomo? Bien, exactamente 8. ¿Sí? Siempre
que sepan el número de protones, van a poder saber cuánto vale Z. Y siempre que sepan cuánto vale Z, van a poder saber cuántos protones hay en ese átomo. ¿Sí? Perfecto. Ahora, el número A es la suma de los protones, que lo abreviamos como una P y un signo positivo, ¿sí? La P de protones y el signo positivo porque tienen carga positiva. Y a ese número de protones le tenemos que sumar el número de neutrones, que lo abreviamos con una N grande. ¿Bien? A la N no le ponemos ninguna carga. ¿Por qué? Porque los neutrones no tienen carga, ¿sí? Recuerden, los protones y los neutrones son los que están en el núcleo, ¿sí? El número másico sería el total de partículas que hay en el núcleo. Es decir, el número de protones y el número de neutrones. Por ejemplo, en el ejemplo que vemos en la pizarra, fíjense, tendríamos que sumar las partículas coloreadas en azul, que es el número de protones, 1, 2, 3, 4, más las partículas que están coloreadas en rojo o rosa. Perdón, los neutrones son los azules y los protones son los rojos. Los protones son 1, 2, 3, 4, 5. ¿Bien? Y los neutrones son 1, 2, 3, 4. Entonces 5 más 4 da 9. En este ejemplo, el número másico sería 9. ¿Sí? Es simplemente sumar el número de protones con el número de neutrones. Me preguntan cómo distinguen el número de neutrones. Va a estar señalado en el dibujo, posiblemente. Pero si no, fíjense que el número másico es la suma de los protones y los neutrones. Y Z es el número de protones. Si ustedes quieren saber el número de neutrones, pueden decir, bueno, por ejemplo, en este caso, habíamos dicho que A, en este caso, era 9. Y nosotros sabemos que los protones son 4. Entonces, de esos 9, hay 4 que son protones. Mentira, 5, perdón, son los rojos, vivo confundiéndome. Son 5 que son protones, de los 9 totales. Entonces, los 4 que quedan, para llegar a 9, van a ser los neutrones. Perdón, sí, perdonen, estoy desde hoy confundida con los colores. Entonces los protones son los rojos, son 5 protones y 4 neutrones, en total suman 9. Si yo quiero saber, si yo solo conozco el número másico, que es 9, pero también conozco el Z, es decir, conozco el número de protones, resto 9 menos el número de protones, que en este caso era 5, y me da 4 neutrones. Sí, tapo con cuadrados la imagen porque si no, no puedo ver el chat. Es el chat lo que les tapa la figura, pero si no, me quedo incomunicada. Perdón, lo corro ahí. Bueno, ahora, nosotros sabemos que, o seguramente saben que, los átomos que están, como están dibujados o representados en la tabla periódica, son neutros. ¿Hablaron sobre qué significa que un átomo sea neutro? ¿En el curso de ingreso o se acuerdan del colegio, de la escuela? Bien. Entonces, que un átomo sea neutro significa que no tiene carga. Y como en términos de partículas, o sea, llevado a ver cuántos protones, cuántos neutrones y cuántos electrones tiene que tener ese átomo, significa que las cargas positivas, el número de cargas positivas, son iguales al número de cargas negativas. Las cargas positivas eran los protones y las cargas negativas eran los electrones.
Entonces tenemos que tener el mismo número de protones que de electrones. En todos los átomos que sean neutros esta regla se va a cumplir, ¿sí? Entonces tiene el mismo número de protones que de electrones, ¿sí? Eso significa que un átomo sea neutro. Balancea, neutraliza las cargas positivas con las cargas negativas. Si tienen dudas sobre esto, hay un video complementario que grabó Lucas en el aula, ¿sí? Que lo pueden chusmear después cuando terminemos la clase. Entonces, Nina me pregunta, ¿como que se anulan entre sí, no? Claro, exactamente. Si tengo una carga positiva y una carga negativa, el balance de cargas es como si no hubiera, porque es como que se contrarrestan, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense qué importante esto. Porque si sabemos que el átomo es neutro, como todos los átomos de la tabla periódica, y sabemos el Z, que es el número de protones, entonces sabemos también el número de qué otra partícula. Exacto, el número de electrones. Es decir, el Z... Esperen que voy a escribir ahí. Esto... Si el átomo es neutro, equivale a decir que es el número de electrones. Bien. Supongamos que tengo un átomo neutro, como en este caso, que tiene... Bueno, justo este ejemplo no funciona. Pero supongamos que tenemos un ejemplo con 8 protones. ¿Sí? ¿Cuántos electrones va a tener alrededor? 8. Debería tener 8, exacto. Bien. Belén, vuelvo a repetir. El Z es el número atómico. Y lo que representa, lo que dice es cuántos protones tiene un átomo. Es decir, cuántas cargas positivas hay adentro del núcleo de ese átomo. Si el átomo es neutro, quiere decir que no tiene carga. Y eso significa que va a tener que balancear todas esas cargas positivas. Por cada protón que tenga ese átomo, va a tener que tener un electrón. Entonces, si el Z es 8, puse como ejemplo, es decir, hay 8 protones en el núcleo, hay 8 cargas positivas, entonces alrededor de ese núcleo, para que sea neutro, va a haber 8 electrones dando vueltas, ¿sí? Entonces, si el átomo es neutro, el número Z también es igual al número de electrones. Bien, de nada. Bueno, anoten esto porque paso la diapositiva y se va a borrar después. Esto que escribí acá abajo. ¿Ya está? ¿Puedo pasar? Bien. Listo. Ahora, ¿cómo es que se ordenan los electrones o cómo se ubican los electrones? Resulta que en química hay reglas para todo o casi todo, ¿sí? Y los electrones no van a estar arrumbándose desordenados por ahí, ¿sí? Tienen una manera muy específica de acomodarse y de ordenarse. Entonces, los electrones se van ubicando alrededor del núcleo en forma de capas o de niveles de energía, ¿sí? Es como está representado acá en la diapositiva. Hay un núcleo que contiene los protones y los neutrones y alrededor hay capas muy ordenadas, ¿sí? En donde se van a ir ubicando los electrones. Bien.
Imagínense que es como si fuera un edificio con pisos, con niveles, ¿bien? La primera capa o el primer piso se lo llama 1S, nivel 1S, ¿sí? Ese es el nombre, como si le hubiésemos puesto Claudia, ¿bien? El nivel 2 tiene dos subniveles, el S y el P. ¿Sí? Primero va el S, después va el P. Si estuviéramos en el ascensor de ese edificio, iríamos hasta el piso 1, encontramos el nivel 1S. Vamos al nivel 2 y encontramos el departamento S y el departamento P. ¿Bien? Luego, subimos en el ascensor un piso más y tenemos el nivel 3, con el departamento S nada más. Luego viene el 3P. Luego de ese viene el 4S. Y finalmente el 3D. Ahora, ¿cuántas personas entran por cada piso o cada departamento? Me volqué el mate. Esperen un segundito. Ahí va. Bien, ¿cuántas personas entran en cada piso? En el 1S entran 2 personas. Siempre que sea un departamento S, entran 2 como mucho. Pueden entrar menos, puede haber solo una persona, pero cuanto mucho, 2. Entonces, en el nivel 2S, en el nivel siguiente, como es S, también van a entrar 2 personas como mucho. Ahora, en el P tienen un poco más de capacidad, entran más personas, ¿sí? Entran 6 en total. Pueden entrar menos, ya les digo, pero como máximo va a haber 6 personas. En el nivel 3S, si es S, ¿cuántas personas como máximo va a haber? Bien, 2 personas de nuevo, perfecto. En el nivel P, otra vez 6, ¿sí? Siempre se sigue esta regla. En las capas S entran como máximo 2 y en las capas P entran como máximo 6. En el nivel 4S obviamente van a volver a entrar 2 personas como máximo. Y en el último nivel, el nivel 3D, van a entrar 10 personas. Ahora, esto es así con personas, pero con electrones, ¿sí? Entonces, la regla que ustedes tienen que anotar es que en el subnivel S entran como mucho 2 electrones. O 2 personas en cada departamento, ¿se entiende? En cada nivel del edificio. En el subnivel P entran como máximo 6 electrones. Y en el subnivel D entran como máximo 10 electrones. Bien, entonces, en química, esta idea de cómo se ordenan los electrones es lo que llamamos como configuración electrónica. Es decir, cómo se distribuyen, cómo se ordenan los electrones de un átomo alrededor del núcleo, ¿sí? Y los tenemos que ir describiendo según en qué nivel están ubicados. ¿Bien? Esperen que voy a correr esto. Entonces, dijimos que teníamos el 1S, el nivel 2, que tiene un subnivel S, y un nivel P, un subnivel P. El nivel 3, que tiene 3 subniveles, el S, el P, y luego del 4S viene el 3D. ¿Cuál es la regla más importante que tienen que acordarse? No voy a llenar con electrones un nivel sin que el anterior esté lleno, ¿sí? Entonces, el primer nivel se llenaría con 2 electrones. Una vez que completé ese nivel, puedo pasar al 2S, que también se va a llenar con 2 electrones. Una vez que completo ese nivel, puedo pasar al 2P, que se va a llenar con 6 electrones. Una vez que llene ese nivel, paso al 3S, que se va a llenar con 2 electrones. Luego paso al nivel 3P, que se va a llenar con 6. Una vez que lleno el 3P, puedo completar el 4S. Y luego recién el 3D. ¿Se entiende esto?
Bien, entonces ahora, perfecto, buenísimo. Genial. Entonces ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo. Fíjense, acá tenemos un átomo con el núcleo y todos los niveles y subniveles, o todas las capas de energía, en donde se van a ubicar los electrones, que están representados con estas pelotitas azules, ¿sí? Vamos a contarlas, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 electrones. Entonces, recuerden que siempre tenemos que empezar a completar el nivel 1. Vamos en orden. Como máximo dijimos, entraban 2 electrones, ¿sí? Como ya lo llenamos y todavía tenemos electrones para seguir ubicando, vamos a llenar el 2S, el nivel siguiente, otra vez con 2 electrones. Luego vamos a enviar al nivel 2P los últimos electrones que me quedan por ubicar. Recuerden que el nivel P se llenaba con 6 electrones, ¿sí? Pero no hay que poner sí o sí 6 electrones. Podemos poner en este caso los últimos que me faltaban ubicar, que eran 5. O sea, podemos ponerle menos electrones que el máximo que puede contener. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que fuimos ordenando desde el nivel 1S hasta el 2P, fuimos completando en orden cada nivel, cada capa. Bien, a esto le llamamos configuración electrónica, pero es importante que ustedes aprendan a escribir una configuración electrónica, porque uno cuando tiene que responder sobre la configuración electrónica no anda haciendo el dibujo del átomo con todos los niveles y completando con electrones, ¿sí? Sino que lo escribe de una manera más simplificada para que entre en un renglón, ¿sí? Si no, los químicos y la química se volverían locos y gastarían un montón de hojas. Entonces, la forma de escribirlo es el nivel 1, capa S, lo completamos con 2 electrones. El nivel 2, capa S, lo completamos con 2 electrones. Ahora, el 2P, ¿cuántos electrones tenía? Excelente, 5 electrones. Entonces lo escribimos como 2P5. Fíjense, los números en celeste que se escriben un poquito más arriba y más chiquitos que los números comunes, representan los electrones. Es decir, acá vamos a poner cuántos electrones tiene ese nivel, esa capa. Y acá abajo vamos a ver qué niveles, si es el 1, el 2, el 3, el 4. ¿Sí? Esto es una configuración electrónica hecha y derecha. ¿Sí? Alguien me pregunta si les piden hacer el dibujo del átomo. Lo ideal sería que lo hagas completo, que lo hagas redondo. En este caso, para que se vea bien, quedó partido. Pero lo ideal es que lo hagas redondo. Bien, ahora les voy a hacer una pregunta. En el último nivel, en este ejemplo, en el último nivel o la última capa, ¿cuántos electrones creen que hay? Muy bien, Ade. Muy bien, Evelyn. Muy bien, Natalia. Bien. Bueno, algunos respondieron bien, otros no tanto. Es una pregunta que les suele confundir, por eso se las hago para ir aclarando estas ideas. Entonces, el último nivel, recuerden que tiene 2 subniveles, digamos. Acá está representado en celeste. El último nivel es el nivel 2. Y en el nivel 2 tenemos 2 capas, la capa S y la capa P. Entonces, si nos preguntan en un ejercicio o en un formulario o en un cuestionario o en el examen o donde sea,
cuántos electrones tiene un átomo en la última capa, tenemos que sumar todos los electrones de los subniveles, ¿sí?, que tenga. Es decir, vamos a buscar en la configuración electrónica el número de nivel más grande, en este caso el 2, y vamos a sumar los electrones que estén representados en números pequeñitos acá arriba, es decir, 7. En el nivel 2 en total hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. ¿Sí? Brisa dice que no entendió bien la pregunta. La pregunta es, ¿cuántos electrones tiene este átomo en el último nivel? Y la respuesta es, como dijeron y como estuvimos repasando, 7 electrones. Bien, César me dice, ¿y si llegamos al 3D pero tenemos el 4S, sumaríamos el del 4S o el del 3D? Muy buena pregunta, César. Fíjate que siempre para hacer eso tenemos que ir a buscar el número más grande. Si vos tuvieras esa configuración electrónica sería algo así: 1S2, completamos ese, 2S2, completamos ese, 2P6, completamos este, 3S2, completamos este, 3P6, luego 4S2 y luego el 3D10. Bien, supongamos que tenemos esa configuración. Para saber cuántos electrones hay en la última capa, tenemos que ir a buscar siempre el nivel más alto de energía, el 4. Entonces, para responder la pregunta en esta configuración electrónica, en el último nivel, que es el 4, hay 2. ¿Sí? La regla, o sea, el tip, el consejo es buscar el número más alto de nivel, que es este número grandote, y ahí sumar los electrones. Bien, me piden que repita. Ok. Brisa. Mi pregunta fue, ¿cuántos electrones hay en el último nivel de esta configuración electrónica que hicimos juntos y juntas? El último nivel de energía ocupado por electrones en este átomo es el nivel 2, la capa 2, que está representada con color celeste. En esa capa hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones, ¿sí? Esa sería la respuesta correcta a la pregunta que hice. Del último ejemplo, en el último nivel de este ejemplo, esperen que ahí va. La respuesta está ahí. En el último nivel va a haber 2 electrones. El nivel 4 es el más alto y contiene 2 electrones, ¿sí? Sí, pero el nivel más alto es más alto es 4 que 3. ¿Sí? Bien. Bueno, pasamos entonces. El número es más alto. Me preguntan más alto con respecto a qué. Y 4 es un número más grande que 3. Entonces el nivel 4 sería el último nivel. Por más que primero se llene el 4S y luego venga el 3D. ¿Sí? Exacto, me guío por los números y no por la distancia. Sí. Para llenarlo primero va el 4S. Pero para decir cuál es el último nivel hay que decir que es el 4. ¿Sí? Y entre el 2S y el 2P, ¿cuál es más grande? Los dos son del nivel 2.
Acá dividimos en niveles, no en subniveles, ¿sí? Como que el S y el P son departamentos del mismo piso. Bien, y ahí me preguntan, ¿para los electrones de valencia sería igual? Bueno, justamente esto que estuvimos hablando representan los electrones de valencia. Es decir, esperen que estoy activando la pizarra. Los electrones de valencia son los electrones que tiene un átomo en su última capa. ¿Bien? Bueno, pasamos a la próxima diapositiva. ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Bueno, acá voy a tener que esconder un ratito el chat y vuelvo a preguntar, o sea, cuando pregunte vuelvo a abrirlo, ¿sí? Espérenme que no les voy a estar leyendo ahora. Entonces, esta es la tabla periódica de los elementos, ¿sí? Fíjense que con colores, cada tipo de elemento está pintado, coloreado de un color distinto. En color azul están los metales alcalinos. Los podemos describir simplemente como metales, ¿sí? En realidad se llaman metales, se clasifican como metales alcalinos. Y los amarillos como metales alcalino-térreos. Pero a fines prácticos y generales son metales, ¿sí? Los que están coloreados en celeste son metales de transición, ¿sí? Acá están, por ejemplo, el cobre, la plata, el oro, ¿sí? Luego vamos a estar trabajando con los no metales, que son los naranjas. Bien. Acá hay algo importante. Dentro de estos no metales también está clasificado el hidrógeno, es decir, el hidrógeno, el átomo de hidrógeno o el elemento hidrógeno es un no metal. Si bien está ubicado en otra posición en la tabla, separados de estos, también es un no metal, ¿sí? No se olviden de pobre hidrógeno. Clasificamos como no metales también a estos que están coloreados en verde, pero estrictamente se los llama halógenos. Bien. Por último, vienen los famosos gases nobles o gases inertes. ¿Sí? Están coloreados en verde y son los que pertenecen al grupo 8 o 18. ¿Qué tienen de especial estos gases? Bueno, químicamente es casi imposible que reaccionen con algo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo agarro y mezclo en un tubo o en un vaso helio con cualquier otro reactivo que encuentre en el laboratorio, cualquiera, y no va a reaccionar, ¿sí? Por eso se le dice inerte, ¿bien? Porque es como que no importa con qué lo mezcle, va a ser la suya, ¿sí? Eso se debe a una característica química, que es que estos gases tienen lo que se llama su octeto completo. O, lo que es lo mismo, tienen 8 electrones en su última capa. O, lo que es lo mismo, tienen 8 electrones de valencia. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Sí? ¿Cómo podemos saber los electrones que tienen? Bueno, fíjense, por ejemplo, la configuración electrónica del neón, yo no me la sé de memoria, esto lo anoté a partir de la tabla periódica. Es 1S2, 2S2, 2P6. En la última capa, que es la capa 2, hay 8 electrones, ¿sí? 6 que son del subnivel P y 2 que son del subnivel S. Ahora, bueno, vamos a ver si, qué sé yo, otro átomo de estos verdes lo cumple. Bueno, vamos al argón. El argón se representa con la letra A, R, ¿sí?
La configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. El último nivel de energía, ¿acá cuál es? Del argón. Muy bien, es el 3. Y en total, en el nivel 3, ¿cuántos electrones hay? Bien, 8 electrones. Eso de tener el octeto completo, es decir, de tener 8 electrones en su última capa, hace que estos gases sean muy estables, ¿sí? Están bárbaros así como están. No necesitan que le presten electrones ni necesitan regalar electrones. Están bárbaros y chochos y cómodos así. Bien. Resulta que todos los demás elementos de la tabla periódica, los metales, los no metales, todos los que hablamos antes, quieren parecerse a los gases nobles. Dicho en lenguaje químico, sería: quieren llegar a tener la configuración electrónica del gas noble más cercano. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Esperen que en lugar de hacerlo con... Ahí está. Esperen que haga un poco de zoom, así ven mejor. Vamos, por ejemplo, a el átomo de cloro. Está dibujado ahí en verde, ¿sí? Lo que vamos a hacer es ver cómo sería la configuración electrónica del cloro, ¿sí? El cloro. Fíjense que dice, ahí hay un numerito que dice 17. Bueno, eso representa el Z. Es decir, este elemento tiene un Z igual a 17. Si tiene 17 protones en el núcleo y es un átomo neutro, entonces va a tener 17 electrones. Bien, ahora tenemos que ubicar esos electrones en las distintas capas. Primero va al nivel S, 1s2. Luego va al nivel 2, S. Lo llenamos con 2. Luego va al nivel 2p, lo llenamos con 6 electrones. Hasta ahí vamos 6 electrones del nivel P más 2 electrones del nivel S son 8, 9, 10 con los del nivel 1. Estoy tratando de ver cuántos electrones totales ya ubiqué en la configuración electrónica, ¿sí? Entonces vamos 10, nos quedan ubicar 7 electrones. Bueno, después del nivel 2p viene el 3s. Y le ponemos 2 electrones. Vamos 2 electrones, nos quedan ubicar 5. 3p, 5. ¿Sí? Ahora, vamos a ver la diferencia entre el cloro y su configuración electrónica y el argón y su configuración electrónica. El argón, que es el gas noble más cercano al cloro, fíjense que están uno al ladito del otro, son vecinos. Esperemos que se ve gris, me dicen por ahí. Tal vez es mi internet. Esperen, no desesperen. Ya va a volver. Bien, calma, ahí va. Ahora ven bien. Bien. Bueno, entonces, el nivel... estaba diciendo que la diferencia de la configuración electrónica entre el cloro y el argón era el gas noble que estaba ubicado acá, ¿bien? Y dijimos que en el último nivel, que es el 3,
tenía en total 8 electrones. El cloro, que es el vecino que está al lado, en su último nivel tiene, que es el 3 también, tiene 7 electrones. Y el cloro va a querer parecerse al argón, ¿sí? Va a querer completar su última capa con 8 electrones. Hasta ahora tiene 7, entonces va a necesitar que alguien le preste o le regale un electrón. Y de esa manera va a ser más estable, ¿sí? Va a alcanzar la felicidad, digámoslo. ¿Me entienden? Perfecto. Entonces, los átomos van a combinarse entre sí, intentando completar su octeto. ¿Ustedes saben por qué los elementos de la tabla periódica están ubicados así? En este orden en particular. Bien, los químicos y químicas, cuando fueron descubriendo los elementos, querían ordenarlos, estructurarlos en una tabla de manera de siempre tener acceso a la misma información. A la hora de elegir cómo ordenarlos, eligieron ordenarlos según el Z, es decir, según el número atómico. Entonces, empezaron con el primer elemento, que es el hidrógeno, que tiene un Z igual a 1. Es decir, tiene un único protón en su núcleo. Luego continuaron con el helio, que tiene 2 protones en su núcleo. Voy a esperar porque me parece que se tildó. Bien, ¿me están escuchando? Bien, entonces decíamos, el hidrógeno tiene un Z igual a 1, el helio tiene un Z igual a 2, el litio viene después, tiene un Z igual a 3, el berilio tiene un Z igual a 4, y así sucesivamente, ¿sí? Va aumentando en uno en cada casillero el valor de Z. ¿A qué iba con esto? Vamos a hacer, por ejemplo, la configuración electrónica del hidrógeno. Esperen que necesito correr el chat. Ahí va. Entonces, insertar. Ahí. El hidrógeno, como les dije, es el primer elemento de la tabla periódica. Tiene un Z, que es 1. Justamente por eso es el primer elemento de la tabla periódica. Si tiene un protón en el núcleo y es un átomo neutro, ¿cuántos electrones va a tener? Bien. Va a tener entonces un electrón. Perfecto. Clarísimo. Si queremos hacer la configuración electrónica de este elemento, ¿cómo sería? Tenemos que ubicar un único electrón. Bien, 1s1. Muy bien. Bien. Genial. Ahora, yo les dije que los niveles S, ¿con cuántos electrones se llenaban? Como máximo. Bien. Entonces, como máximo, el hidrógeno, imagínense que alguien le presta electrones. Como máximo, solo podría aceptar un electrón más. ¿Por qué? Porque tiene solo el nivel S. Tiene el protón del núcleo y alrededor un único nivel, que es el 1s. Alguien le podría prestar un electrón y se completaría su capa, ya no tendría más nada. No podría completar 8 electrones en su última capa como los demás elementos. ¿Sí? Es decir, de toda la tabla periódica,
el hidrógeno y el helio son los únicos que no cumplen la regla del octeto. Es decir, que no tienen 8 electrones en su última capa, sino que se llenan con 2 electrones. ¿Se acuerdan que yo le dije que una forma de decir la regla del octeto, otra forma de decir la regla del octeto era que todos los elementos de la tabla iban a tratar de parecerse a los gases nobles, al gas noble que tengan más cerca en la tabla? Por ejemplo, el cloro iba a querer parecerse al argón. Bueno, el hidrógeno quiere parecerse al helio y el helio tiene un Z igual a 2, es decir, tiene una configuración electrónica 1s2. Entonces el hidrógeno va a intentar parecerse al helio y se va a completar con 2 y listo, y se terminó. No va a tener 8. Ni el helio ni el hidrógeno, ¿bien? Exacto, para ser estables. Ahora, los enlaces químicos son las interacciones que mantienen unidas a dos átomos entre sí. ¿Por qué creen que se forman los enlaces químicos? ¿Para qué se unirían entre sí los átomos? Muy bien, Ade. Muy bien, Verónica. Bien, Elías. Joel dice para formar una molécula. Bien, pero ¿qué ganancia tendrían formando una molécula? ¿Por qué razón formarían una molécula? Bien, hay algunas ideas ahí. Sí, Constanza, veo tus respuestas. Bien, se forman porque uniéndose y compartiendo electrones o regalando electrones y aceptando electrones van a adquirir la configuración electrónica del gas noble más estable, es decir, del gas noble más cercano. Es decir, les conviene porque forman estructuras más estables cuando se juntan, ¿sí? Como los gases nobles ya están estables por sí solos, no necesitan de nadie, son independientes, no van a formar compuestos, ¿sí? Pero todos los demás elementos de la tabla periódica van a intentar combinarse con la idea de adquirir la configuración electrónica del gas noble más cercano. ¿Estamos? Bien. ¿Qué tipos de enlaces hay? Bueno, hay 3 tipos de enlaces. Empezamos con los enlaces químicos covalentes. Estos enlaces suceden entre dos átomos que son no metálicos, ¿sí? Y en estos átomos se comparten los electrones. Por ejemplo, tenemos acá dibujados, esquematizados, 2 átomos de cloro. Son idénticos entre sí, ¿sí? La configuración electrónica del cloro, que ya lo vimos en el ejemplo anterior, en la diapositiva anterior de la tabla periódica, es esta. En su última capa, que es el nivel 3, tiene 7 electrones. Es decir, para parecerse al argón, que tiene 8 en total en su última capa, 6 en la subcapa o subnivel P, el cloro tiene que conseguir que alguien le preste un electrón. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, este cloro, si alguien le prestara un electrón más, completaría su última capa con 8. Y este electrón, si alguien le prestara este cloro, si alguien le prestara un electrón, completaría su última capa con 8. Entonces, lo que hacen es decir, bueno, a vos, este cloro le dice a este, ¿a vos te conviene tener un electrón más? Sí. Y este cloro le dice, ¿a vos te conviene tener uno más? Sí, bueno, nos prestamos uno. Comparten un electrón cada uno y se unen entre sí. Con una raya representamos los enlaces covalentes y cada raya significa que hay 2 electrones compartidos, ¿sí? Uno que pone este y otro que pone este.
Entonces, ¿cuáles son las características de los enlaces covalentes? Se forman entre átomos que no son metales, entre átomos no metálicos, por ejemplo, el cloro. Y en los enlaces químicos que se forman, los electrones están compartidos. Bien. Otro tipo de enlace son los enlaces iónicos. Los enlaces iónicos ocurren entre un átomo metálico, generalmente, y un átomo no metálico. Es decir, hay un átomo metálico que le va a prestar, mejor dicho, a regalar, a ceder electrones al átomo no metálico. ¿Sí? ¿De qué manera ustedes podrían identificar si un compuesto tiene enlaces iónicos o covalentes? Bueno, podemos mirar la tabla periódica y decir, bueno, este compuesto está formado por dos átomos no metálicos o un átomo metálico y un átomo no metálico. ¿Sí? Si es la segunda opción, si es un átomo metálico y uno no metálico, va a ser un enlace iónico. Y si es la primera, va a ser un enlace covalente. Bien. Vamos a un ejemplo de un enlace iónico. El átomo de sodio representado acá tiene esta configuración electrónica. En su último nivel, que es el nivel 3, tiene un único electrón. El 3s, perdón, tiene un único electrón. El cloro, como dijimos, en su último nivel, tiene 7. O sea, el cloro, si le prestan o le regalan uno, ya se completa su octeto. Ahora, el sodio, el gas noble más cercano que tiene, es el neón. Y la configuración electrónica del neón es 1s2, 2s2, 2p6. ¿Qué tiene que hacer el sodio para parecerse al neón? ¿Aceptar un electrón o regalar un electrón? Exacto. Tiene que regalar un electrón, ¿sí? Fíjense que el neón, que es el gas noble más cercano, tiene el nivel 2 completo con 8 electrones. Igual que el sodio, que tiene el nivel 2 completo con 8 electrones, pero además tiene uno en el 1, en el 3s1. Tiene un electrón en el nivel 3s, perdón. Entonces ese electrón se lo va a regalar al cloro. Y al cloro le conviene porque con ese electrón va a completar el octeto. Entonces, lo que se dice es que el átomo metálico cede sus electrones al átomo no metálico. Ambos completan o adquieren la configuración electrónica del gas noble más cercano, completan el octeto, ¿sí? ¿Le puede quedar un nivel vacío? Sí, le puede quedar un nivel vacío. ¿Qué pasa? El átomo de sodio acaba de perder un electrón y por ende ahora le va a quedar una carga positiva de más. ¿Por qué? Porque se acuerdan que había igual número de protones que de electrones. ¿Sí? Entonces el sodio, una vez que se une al cloro, va a quedar como sodio Na más 1. Y el cloro, que aceptó un electrón muy chocho, va a quedar como menos 1. ¿Por qué? Porque el electrón tiene carga negativa. El cloruro de sodio, el NaCl, es un compuesto iónico que es el ejemplo de todas las clases de química, ¿sí? Nos queda ver el último tipo de enlace, que es el enlace metálico. Estos enlaces son los que mantienen unidos, no sé, por ejemplo, un anillo de plata, ¿sí? O al cobre que forma los cables. Vieron que el cobre va dentro de los cables de cualquier aparato electrónico, ¿sí? El cobre también están uniendo átomos de cobre a través de enlaces o uniones metálicas. Entonces, la característica es que se unen así los átomos metálicos entre sí.
Y a diferencia de lo que veníamos viendo con los electrones en estos dos casos, del covalente y el iónico, en los enlaces metálicos se forma como una nube de electrones alrededor de todos esos átomos, ¿sí? No vamos a ver en profundidad los enlaces metálicos. Principalmente en esta materia nos interesan los enlaces covalentes y los enlaces iónicos, ¿sí? Bien. Pasamos de diapositiva. ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora tenemos que ver qué es la electronegatividad. ¿Alguien escuchó esa palabra alguna vez? ¿Saben qué significa que es la electronegatividad? Bien, la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo de atraer cerca de sí mismo a los electrones que están compartidos en un enlace. ¿Sí? Es un número la electronegatividad. Mientras más grande sea ese número, significa que ese átomo es más electronegativo. Y si es más electronegativo, significa que atrae con mucha más fuerza a los electrones. ¿Cómo pueden saber la electronegatividad de un átomo? Bueno, tienen que ir a la tabla y fijarse donde dice el valor de electronegatividad de cada elemento. Ahora, les digo como regla general, el flúor, por ejemplo, que está por acá, es uno de los átomos, si no es el más, es el átomo más electronegativo de toda la tabla periódica. Y el cesio, que está por acá abajo, en la otra esquina, al contrario, digamos, opuesto, sería en la otra esquina opuesta al flúor, es uno de los átomos menos electronegativos. Es decir, el flúor va a traer muy fuerte hacia sí mismo, cerquita de él, los electrones que compartan un enlace. Mientras que el cesio no va a tener nada de fuerza, ¿sí? Va a desear, va a intentar que los electrones estén más bien alejados de él. Entonces, me preguntan cuál es la función de la electronegatividad. Bueno, resulta que la electronegatividad es importante para determinar características químicas de las moléculas, ¿sí? Ahora vamos a ver unos ejemplos para que ustedes vean cuál es la importancia de la electronegatividad. Imagínense que tenemos el átomo de cloro. Ya vimos la configuración electrónica. Tiene 7 electrones en su última capa. Y tiene en su núcleo muchos protones, ¿sí? Que son las pelotitas rojas. Ahora tenemos como ejemplo el hidrógeno. También habíamos hecho la configuración electrónica del hidrógeno. Ya les había dicho que el Z era 1, entonces la configuración electrónica era 1s1. Tiene un único protón en el núcleo y un único electrón dando vueltas alrededor. El cloro va a intentar parecerse al argón, es decir, va a intentar completar con 8 electrones el nivel 3. Y el hidrógeno dijimos que va a querer parecerse al helio, que completa su capa con 2 electrones. Entonces, tanto el hidrógeno como el cloro, si se fijan acá, el hidrógeno y por acá está el cloro, son átomos no metálicos, ¿sí? Si son átomos no metálicos, van a formar enlaces covalentes. Bien. Es decir, el hidrógeno va a prestar este electrón y el cloro va a prestarle otro electrón al hidrógeno. El hidrógeno se lo presta al cloro y el cloro le presta al hidrógeno. Uy, es un trabalenguas. Bien. Formamos un enlace covalente entre un átomo de cloro y un átomo de hidrógeno y ambos
adquieren la configuración electrónica del gas noble más cercano. Ahora, ¿qué pasa con todos esos protones, esa cantidad enorme de protones que hay en el átomo de cloro? Bueno, esos protones tienen carga positiva y las cargas opuestas se atraen, es decir, las cargas positivas atraen a las cargas negativas. Es como en las relaciones humanas, los opuestos se atraen, ¿sí? Es decir, esos protones van a estar haciendo fuerza, atrayendo muy fuertemente a los electrones. Y si bien estos electrones están compartidos en el enlace, estos electrones van a tender a estar más cerca siempre del cloro que del hidrógeno. ¿Por qué? Bueno, porque el cloro los atrae con más fuerzas. ¿Por qué razón? Porque la electronegatividad es más alta. El cloro es un átomo más electronegativo que el hidrógeno. ¿Hasta ahí me siguen? Perfecto. Bien. Y habíamos dicho que como los electrones tienen carga negativa, es como que este átomo, el átomo de cloro, va a sentir que hay carga, una densidad de carga, se le dice, una carga parcial negativa. Y el hidrógeno va a quedar levemente cargado positivo. ¿Por qué? Porque es como que siente que su electrón, el único que tiene, está quedando más lejos de él. Bien. Algo similar pasa en la molécula de agua. El átomo de oxígeno está ubicado por acá. Tiene una electronegatividad más grande, es decir, es un valor más grande que la electronegatividad del átomo de hidrógeno. El átomo de oxígeno va a atraer con más fuerza los electrones que se comparten en el enlace covalente. Fíjense, la molécula de agua la fórmula química es H2O, significa que hay 2 hidrógenos por cada átomo de oxígeno. El oxígeno se une por dos enlaces covalentes a cada hidrógeno, ¿sí? Y forma una molécula como esta que vemos acá. Como el oxígeno es más electronegativo y atrae con más fuerza a los electrones, va a quedar, los electrones van a estar girando más cerca, más tiempo del oxígeno que del hidrógeno. Y otra vez, como en el ejemplo anterior, el oxígeno va a quedar con una densidad de carga negativa y el hidrógeno va a quedar con una densidad de carga positiva. Como no se regalan directamente los electrones como si fueran un enlace iónico, se dice que es una densidad de carga o que queda una nube de carga negativa, pueden decir, y una nube de carga positiva. Entonces, si dibujáramos esquemáticamente esta molécula, podríamos decir que tiene dos polos opuestos. Un polo positivo, formado por los átomos de hidrógeno, y un polo negativo, formado por el átomo de oxígeno. Me habían preguntado, ¿por qué es importante la electronegatividad? Bueno, esto de la formación de los dos polos va a hacer que la molécula de agua sea la estrella de la biología, ¿sí? de la evolución. Cuando buscamos vida en otros planetas adentro de nuestro sistema solar, lo primero que buscamos, o una de las cosas más importantes, es que haya agua. ¿Sí? La vida tal como la conocemos depende de la existencia del agua. El agua tiene unas características muy particulares que la hacen ser muy genial. Una de esas características es esta. Bien, Ignacio me dice que se perdió cuando expliqué la parte del oxígeno. Bueno, no hay problema, volvemos un poco para atrás. Esta es la molécula de agua. Está unido el átomo de hidrógeno a dos átomos, el átomo de oxígeno a dos átomos de hidrógeno, a través de dos enlaces covalentes, uno a cada hidrógeno, ¿sí? En esos enlaces, recuerden, siempre que tenemos una rayita, se representa que hay dos electrones compartidos. Uno que presta el hidrógeno y uno que presta el oxígeno. Con esos electrones que se comparten entre sí, llegan a completar el octeto.
Es decir, forman una estructura más estable. Por eso es que se están uniendo entre sí. Ahora, ¿qué pasa? El oxígeno tiene un valor de electronegatividad más grande que el hidrógeno. Dicho en otras palabras, al oxígeno le gusta tener los electrones más cerca y al hidrógeno le gusta tener los electrones más lejos. Bien, eso significa que los electrones van a estar más tiempo cerquita del oxígeno y más tiempo lejos del hidrógeno. Eso hace, como los electrones tienen carga negativa, que el oxígeno sienta una nube de cargas negativas alrededor y que los hidrógenos sientan una nube de cargas positivas. A ver, esperen que... ¿Anatomía? ¿Alguien que levantó la mano de anatomía? Hola, ¿cómo estás? Hola. A ver, en el chat. Ah, bien, ahí veo que escribiste en el chat. ¿Cuál es la función de electronegatividad? Eso estamos respondiendo. Perdón, pensé que era algún profe de anatomía. Bien, sigamos, perdón por la interrupción. Entonces les decía, como los electrones pasan más tiempo cerca del oxígeno, el oxígeno siente que hay una nube de cargas negativas, mientras que el hidrógeno tiene una nube de cargas positivas, ¿sí? Eso significa que esta molécula tiene como dos partes, vamos a decirlo así, o dos polos opuestos. Tiene un polo, uno de los polos, el polo norte, tiene carga negativa y el polo sur tiene carga positiva. ¿Bien? Pasamos a la próxima diapositiva. ¿Entendimos lo de electronegatividad? En la clase práctica, si no me equivoco, mejor dicho, en las tutorías académicas los días jueves a las 8 de la noche van a hacer un ejercicio sobre electronegatividad, así que les súper recomiendo que se conecten en jueves a las 8. La clase obviamente va a quedar grabada, si no pueden ir en ese horario, no se preocupen. Natalia me dice que no entendió la función de la electronegatividad. Es una propiedad, una característica de los átomos. Cada átomo en la tabla periódica tiene un valor de electronegatividad, como si yo te dijera que cada persona tiene un peso, ¿sí? Cada persona tiene un peso determinado y lo vamos a ir ordenando por peso, ¿sí? Algo así, pero con los electrones. O con la capacidad de atraer los electrones hacia sí. Un átomo que tiene mucha electronegatividad, como el cloro o el oxígeno, van a atraer hacia sí, cerquita de ellos, los electrones. Los átomos menos electronegativos, como el hidrógeno o el cesio, van a tender a tenerlos lejos a los electrones. ¿Sí? Bien, Janina me pregunta si son obligatorias las tutorías. No, no son obligatorias. Las recomendamos, pero no son obligatorias. Seguimos. Bien. Vamos a hablar ahora de los puentes de hidrógeno. Vieron que le dije que la molécula de agua era una molécula muy genial, que tenía unas características muy buenas y por los cuales es como la principal señal de vida, ¿sí? Al menos como la conocemos nosotros. Los puentes de hidrógeno son una de las características que tienen las moléculas de agua. Los puentes de hidrógeno son interacciones intermoleculares de tipo electrostático que se establecen entre un átomo de hidrógeno que está unido a un elemento que es muy electronegativo. Eso de una molécula. Y ese átomo de hidrógeno interacciona con otro átomo muy electronegativo de otra molécula. Es medio un trabalenguas. Pero lo importante es, los puentes de hidrógeno
son interacciones entre moléculas. Ya no vamos a estar hablando de enlaces covalentes o enlaces iónicos, sino que hablamos qué pasa con una molécula de agua y otra molécula de agua. ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Cómo interaccionan? Bueno, a través de puentes de hidrógeno. Sí. Entonces, fíjense que acá hay un átomo de hidrógeno que está unido en esta molécula, la molécula 1 de agua, vamos a llamarla molécula 1. Este átomo de hidrógeno está unido a un átomo muy electronegativo, como el oxígeno, que vimos recién, que al ser más electronegativo atrae con más fuerza los electrones, ¿sí? Entonces, este hidrógeno interacciona con un átomo muy electronegativo que está en la otra molécula de agua, que es el oxígeno. Eso, representado en puntitos, es un puente, una interacción de puentes de hidrógeno. Recuerden, no son como los enlaces covalentes, ¿bien? Son interacciones entre moléculas. Los enlaces covalentes y los enlaces iónicos son uniones entre átomos, ¿sí? Bien. Otros ejemplos de puentes de hidrógeno. Un hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo como el oxígeno, que puede interactuar con el oxígeno de otra molécula, ¿sí? Como es en el caso de esto del agua. Un hidrógeno que puede interactuar con un átomo de hidrógeno de otra molécula. Un hidrógeno que puede interactuar con un átomo de flúor de otra molécula. Un átomo de hidrógeno que está unido a un átomo muy electronegativo, que es de nitrógeno, que puede actuar con un flúor de otra molécula, ¿sí? El caso más importante, que siempre se va a repetir, es el ejemplo del agua. Denle importancia a esta interacción, a entender por qué interaccionan entre sí, ¿sí? Pero esta característica de puentes de hidrógeno le va a permitir al agua actuar como solvente, como disolvente, ¿sí? ¿Alguna vez escucharon la frase que el agua es un disolvente o un solvente universal? En alguna clase de química, tal vez en el ingreso. Bien, algunos dicen que sí, otros dicen que no. A la persona que me pregunta si la clase queda grabada, sí queda grabada, después la subo. Bien, entonces, ¿qué significa que el agua sea un disolvente universal? Bueno, quiere decir que el agua puede disolver muchos compuestos distintos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. La sacarosa, que es el azúcar que usamos para endulzar el café, el mate, lo que sea, tiene esta fórmula química, ¿sí? La molécula de sacarosa es algo así. Si yo agarro una cucharada de azúcar y la tiro dentro de un vaso de agua, ¿qué pasa? Y revuelvo. Bien. Perfecto, se disuelve, ¿sí? Y la razón por la cual se disuelve el azúcar en el agua es porque las moléculas de agua van a formar puentes de hidrógeno con estos átomos, ¿sí? Entonces todas esas moléculas de azúcar que estaban juntitas una al lado de la otra formando los cristalitos de azúcar van a ir dispersándose, ¿sí? Van a ir como alejándose entre sí. ¿Por qué? Porque a cada una de ellas las va a rodear muchas moléculas de agua. Por eso es que se disuelve. Entonces, la capacidad de formar puentes de hidrógeno que tiene el agua le da esta característica muy particular, y es que puede disolver, por ejemplo, al azúcar. Ahora, les pregunto, ¿qué pasa si yo agarro una cucharada de sal de mesa, la sal que le echamos a los fideos, al agua de los fideos? Yo agarro una cuchara, tiro en el agua, ¿qué pasa? Se disuelve, dicen hoy, ¿sí? Se disuelve también.
Bueno, eso es gracias a otra característica del agua, que tiene que ver, que se dice o si se escribe, que tiene una elevada constante dieléctrica. ¿Sí? ¿Qué significa eso? En términos más fáciles, si quieren. Quiere decir que el agua tiene la capacidad de separar partículas o átomos con cargas opuestas. ¿Vieron que hablamos hoy que las cargas opuestas se atraen, que los protones que son positivos atraen siempre a los electrones que son negativos? ¿Sí? Bueno, un ejemplo es el cloruro de sodio. Hoy lo vimos como un ejemplo típico de enlace iónico. Entonces el átomo de sodio le regala un electrón al átomo de cloro. El átomo de sodio queda cargado positivamente y el átomo de cloro queda cargado negativamente. Ambos completan el octeto y forman el cloruro de sodio. ¿Qué es el cloruro de sodio? Es la sal de mesa. Sí, es la sal que usamos. Estas cargas opuestas se atraen entre sí, por eso forman el compuesto y quedan unidos, ¿sí? Están siempre juntos. Pero cuando los tiramos adentro del agua, el agua, como tiene una elevada constante dieléctrica, se va ubicando alrededor de cada carga, la carga positiva y de la carga negativa. Sucede algo similar que con el azúcar, pero ahora con las cargas opuestas del sodio y el cloro, ¿sí? Las separa y entonces por eso disuelve a la sal. El agua disuelve a la sal porque tiene una elevada constante dieléctrica. ¿Sí? La definición de constante dieléctrica es una medida de la capacidad del agua para mantener los átomos de carga opuestos separadas. Las cargas opuestas se atraen, van a intentar siempre estar juntas, ir a la par. Una carga positiva y una carga negativa. Pero como el agua tiene la fuerza suficiente para separarlas. Eso significa. Bien. Por eso, esta es una de las razones por las cuales el agua es tan genial. Bien. Entonces, respecto a los objetivos que planteé al inicio de la clase, que era entender la estructura general del átomo. ¿Lo cumplimos? Bien. El objetivo de comprender la razón por la cual se forman los enlaces químicos y describir los tipos de enlaces que existen. ¿Lo cumplimos? Bien. Y hablamos sobre la importancia, o conocimos cuál es la importancia química del agua. Bien. Bueno, podemos decir que terminamos la clase cumpliendo los objetivos que nos planteamos, lo cual es buenísimo porque es la primera clase y no siempre es fácil. Todas las personas que me están diciendo que necesitan un apunte teórico para estudiar, vamos a ver si podemos generar algún apunte escrito. Por el momento no encontramos ningún libro que trate los temas con la profundidad que los damos, porque en general los libros de química, por ejemplo, tienen muchísimo detalle que acá en el contenido de este curso no damos porque no les va a ser útil para después. Pero bueno, vamos a intentar generar un apunte para que ustedes tengan algo escrito. Las personas que tengan preguntas y que quieran que reveamos algo, tenemos 15 minutos, pero las personas que no tengan preguntas ni nada, pueden irse. Terminamos acá. Chao, chao a todas las personas que se están yendo. Bueno, nos despedimos. Que tengan buena semana y nos vemos el martes que viene. Ahora, entonces, vamos con las preguntas. Las personas que tienen preguntas. ¿Las clases prácticas son virtuales? Pregunta Belén. Sí.
toda esta materia durante todo el cuatrimestre va a ser virtual. No vamos a tener clases presenciales. Bien, Adela dice, no me quedó claro el agua como disolvente. Bien. Fíjense que la molécula de sacarosa, que es el azúcar, y la molécula de cloruro de sodio, el compuesto cloruro de sodio, son muy diferentes entre sí. Fíjense la cantidad enorme de átomos que tiene esta molécula. Y fíjense qué poquitos átomos son estos dos. Químicamente también son distintos. Si uno prueba una cucharada de azúcar, no es lo mismo que una cucharada de sal. ¿Sí? Sin embargo, el agua puede disolver ambos compuestos. ¿Sí? ¿Y eso por qué es? Bueno, por dos características principalmente. Una es porque puede formar puentes de hidrógeno. ¿Sí? Puede interaccionar las moléculas de agua, pueden interaccionar con los átomos de oxígeno y hidrógeno que están en el azúcar, separar las moléculas de azúcar entre sí y rodearlas de moléculas de agua. Y de esa manera los cristales de azúcar se disuelven, se separan y se disuelven. ¿Sí? La razón por la cual el agua puede disolver a la sal o al cloruro, que es lo mismo que el cloruro de sodio, es porque tiene la fuerza suficiente para separar cargas opuestas que se están atrayendo entre sí. El átomo de sodio atrae con mucha fuerza al átomo de cloro. ¿Por qué? Porque el sodio está como ion positivo, con una carga positiva, y el cloro como anión, ¿sí? Con una carga negativa. Se están atrayendo con mucha fuerza. Pero el agua tiene la capacidad de rodear cada una de estas cargas y separarlas y disolverlo. ¿Sí? Por ejemplo, piensen en lo complejo que debe ser nuestro cuerpo y la célula. Y sin embargo, un montón de nuestro porcentaje es agua únicamente. El agua tiene la capacidad de disolver muchísimos tipos de moléculas. Otros no, algunos no, obviamente. Pero bueno, biológicamente tiene mucha importancia, al menos para la vida así como la conocemos nosotros. Y nosotras. Bien, Natalia, sí, dimos la estructura del átomo, pero esta clase queda grabada, así que después la puedes ver y listo, no te preocupes. Al principio de la clase está la estructura del átomo. No me pasen el legajo porque no paso presente, o sea, no pasa nada si me lo pasan, pero digo, no controlo quién asiste a la clase teórica. No son obligatorias. Recomendamos que se unan porque es muy difícil responder la práctica si no tienen la teoría, pero... Micaela me pide si podemos explicar de nuevo los puentes de hidrógeno. Vamos con los puentes de hidrógeno. Entonces... Primero, los puentes de hidrógeno son interacciones entre moléculas, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una molécula de agua que está interaccionando a través de un puente de hidrógeno con otra molécula de agua. ¿Qué tiene que pasar para que ocurran los puentes de hidrógeno? Tiene que haber átomos de hidrógeno unidos a átomos muy electronegativos, es decir, a átomos que tienen mucha fuerza para atraer los electrones hacia sí mismos. Por eso es que es importante entender la electronegatividad que antes me preguntaban. Entonces, este átomo de oxígeno decimos que va a tener una nube de electrones, una nube de cargas negativas alrededor. Y este átomo de hidrógeno va a tener una nube de cargas positivas. ¿Por qué? Y porque el oxígeno tira con más fuerza de los electrones que comparte. Esa nube de cargas positivas o densidad de cargas positivas que está alrededor del hidrógeno se atrae, interacciona con la nube de cargas negativas del oxígeno de la molécula de al lado.
¿Por qué? Bueno, por lo de siempre, los opuestos se atraen, las cargas opuestas se atraen, así como el cloruro de sodio, ¿sí? Esta interacción, esta fuerza que sienten entre sí las moléculas, es lo que llamamos puentes de hidrógeno. ¿Un poco mejor, Micaela? Bárbaro. Genial. Nicolás pregunta, ¿con todos los elementos de la tabla periódica se puede hacer puente? No, con todos no. Solo con el flúor, el oxígeno y el nitrógeno. Son los átomos más electronegativos. Si vamos a la tabla periódica, esperen que voy a la tabla que está más grande. Uy. Serían los átomos que están acá: flúor, cloro, nitrógeno. ¿Sí? Bueno, veo que no hay más preguntas. ¿Quieren preguntar algo más? Joana, te recomendaría que vuelvas a mirar los videos y vayas escribiendo a medida que vas viéndolos, escribiendo tus ideas, cómo vos entendés lo que vamos viendo. Es práctica, y la idea es que estos contenidos, estos de la primera clase, tal vez alguno de la segunda clase, se tendrían que haber dado en el curso de ingreso, entonces para que no les sea tan difícil el acostumbramiento a la materia. Pero bueno, si no estuvo en tu caso, porque no hiciste el curso o por la razón que fuere, te recomiendo que vuelvas a mirar los videos y vuelvas y te hagas un apunte. Y bueno, y siempre está el foro de consulta si quieren preguntar algo, si tienen alguna duda específica. Bien, Janina me dice... Bueno, gracias, muchas gracias. A ver, Janina, perdí el comentario acá. No entendí bien lo de la electronegatividad. Bien, vamos a la electronegatividad. La electronegatividad es una característica de los átomos. Y es un número, ¿sí? Los átomos, como el átomo de flúor, por ejemplo, es el átomo más electronegativo de toda la tabla periódica. Entonces, tiene un valor de electronegatividad bien alto, ¿sí? Un valor grande, número grande. No sé, ahora yo la tabla periódica no me la sé de memoria, pero tiene un número alto de electronegatividad. ¿Y qué característica le da o qué quiere decir que un átomo tenga una electronegatividad grande? Quiere decir que atrae con mucha fuerza a los electrones, ¿sí? A los electrones que están compartidos en el enlace, ¿sí? Entonces, visto gráficamente, sería algo como, los electrones están representados en este caso como, en el caso de esta molécula, están representados, se trabó, ahí, como partículas color gris, ¿sí? Que van viajando, y en este caso como partículas de color celeste. Fíjense que los electrones en ambas moléculas pasan más tiempo cerca del átomo más electronegativo. En este caso cerca del cloro y en este caso cerca del oxígeno, ¿sí? Un poco mejor. Gracias.
Ah, Florencia me decía que sí le dieron la clase, pero la profe no sabía cómo era. Bueno, no hay problema. Pero aunque sea ya de nombre, algo ya conocen. También muchas de estas cosas es cuestión de verlas varias veces, es lo que les digo, intentar escribirlas para ver si entendieron bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, vamos cortando entonces. Ya terminamos la clase, voy a dejar de grabar.